A ver, vecinos y vecinas, socios y socias, agradeceros una vez más que hayáis asistido a una actividad más de nuestra asociación, de la Asociación Cultural y Social de los Partidos. Tal y como hicimos durante la campaña electoral de las municipales, espacio que supone el local de nuestra asociación, hemos tenido conveniente dejarlo para los partidos políticos que se ofrecían a explicar su programa electoral. Tuvimos nuestra primera experiencia en las elecciones municipales y ahora tenemos que retomarlo en las elecciones generales. Por tanto, agradeceros, que nos parece muy importante que esta actividad se desarrolle en el barrio, porque es bueno que los vecinos conozcan los programas electorales de los partidos, y esta vez lo tenemos de primera mano. Comentaros también que no nos queremos quedar aquí, sino que la asociación tiene previsto lanzar una campaña para el fomento del voto, de manera que en los próximos días pegaremos una serie de carteles de del barrio, movilizando a la gente para que vaya a votar. No tanto con una formación, pero simplemente recordándole a los vecinos que ya ven elecciones y solicitándoles que ejerzan su derecho a voto. Quiero aprovechar, a la vez que hay un grupito de gente, aprovechamos y digamos también que la asociación no solo hace nuestras actividades, sino que también tenemos, como muchos de ustedes sabéis, la charla de los almuerzos de los domingos, los almuerzos de convivencia. Hemos tenido una actividad que ha resultado tal vez muy exitosa como Halloween y esperamos sobre todo a partir del año que viene, con el apoyo del distrito, que ya haya presupuesto, pues que también tengamos más actividades. Nos han encomendado que el 25 de noviembre se le haga llegar nuestras prioridades con nuestras actividades y así lo haremos, y a ver si es posible pues, también con la ayuda de la administración local pues, también haremos más actividades. Y bueno, también aprovecho para decir que estas actividades suponen un gasto, el mantener local supone un gasto corriente, y por el momento que hemos echado la subvención, que es la primera que nos tocaba, porque no tenemos suficiente antigüedad para hacer otra, hemos echado recientemente una subvención, pues de momento se está sufragando los gastos con nuestros recursos. Y estamos haciendo rifa, tenemos una rifa que comienza, que se celebra el día 14, que aprovecharé después el gasto para que se vea que nos compre algunas papeles. Bueno, dicho esto, agradecer que a nuestra llamada os haya sumado el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Socialista nos planteó este acto como un acto suyo, con muchos de los actos que se hacen durante la campaña, pero nosotros hemos visto conveniente extenderlo al resto de fuerzas políticas. Hemos hablado de Coalición Unida y nos han pedido que disculpemos su ausencia, pero por motivo de la propia agenda electoral de ellos, pues no va a ser posible en este sentido. Y así que contamos, por un lado, con Tomás Martínez, que es delegado provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y por otro lado, con María Eugenia Romero Rodríguez, que entre otras cosas consejera del Ayuntamiento de Sevilla, de León, también es vicepresidenta del Partido Popular en Sevilla, y es la número 3 en la lista de Congreso. Y nos van a hablar de salud. Entre los temas importantes de esta campaña electoral, el tema de salud es uno de los fundamentales que un barrio obrero como este pues, está pendiente. El planteamiento que queríamos hacer nosotros en esta charla era que hubiera una exposición previa por separado de cada uno de ellos, que explicara su programa electoral, que explicara lo que quisieran conveniente, más o menos encauzado en el tema de sanidad y de salud. Después nos gustaría que se hablara de un debate entre ellos, nos parecería conveniente que se consultaran ideas, ellos saben de sobra con el respeto adecuado y hablando de ideas constructivamente. Nos gustaría que fuera así y después concluir con los juegos de preguntas los vecinos de los socios que están aquí, que si tienen una duda de la consulta que hacemos. Ya sin más preámbulo, me gustaría dar la palabra al vicepresidente consecutivo. Empezamos aquí con el micrófono, de momento hay mucha gente, no sé si es necesario, pero ya se usa el micrófono. Y no sé, incorporación a mucha gente. Escuchando a la gente. Esa es otra cosa. Bueno, pues ya están los micrófonos, se va a hacer... La acústica mejor, no de local. No sé, ¿dónde va? Bueno,
pues voy a empezar a hablar así con voz propia, y si no escucháis, pues intentamos que con el micrófono hacerlo en segundo lugar. Bueno, yo en primer lugar pues agradeceros que estéis aquí en un acto más de carácter electoral, en una campaña que sin duda pues para unos y para otros pues tiene una enorme relevancia. Yo quiero agradecer la invitación que se me ha hecho y supongo que se ha hecho con buen criterio, pensando que para hablar de salud pues nadie es mejor que el delegado provincial de salud, ¿no? Pero yo quiero trasladaros que más allá del hecho de ser delegado provincial de salud, que antes o después dejaré de serlo, que más allá también de ser médico, que lo soy, porque conozco el sistema sanitario, cuando me hicieron la invitación, para mí era mucho más importante hacerlo como ciudadano responsable, como ciudadano que reflexiona sobre cuál es la situación en la que estamos y cuáles son las perspectivas que se nos ponen por delante a la hora de tomar una decisión tan importante como es el voto en el próximo día 20 de noviembre, ¿no? Y si me permitís, me voy a tomar la libertad de poner como base del argumento un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo yo veo esto que tanto se trae y se lleva y tanto hablamos, como es el estado del bienestar, ¿no? Si nos remontamos a unos años, 5, 6 años, 7, la situación social, la situación económica era bien distinta de la que es ahora. Y sin duda, lógicamente, en el momento actual, con muchas más dificultades, ¿no? Pero sí quería situaros en lo que sería una familia normal de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de este barrio, hace esos 6 o 7 años, en la que en una situación económica favorable, pues podíamos dibujarla como una familia con unos ingresos estables. Si nos ponemos en una clase media, baja, no sé, 800 euros, si es un matrimonio, pues tendría unos ingresos en torno a los 2.000 euros, podríamos decir, en una época de bonanza, y lo que significaba en aquel momento una serie de cuestiones que posiblemente podían pasar desapercibidas, ¿no? Una serie de cuestiones que son los que llamamos ese estado de bienestar. Una serie de cuestiones que quizás se quedaban en el olvido porque nos habíamos metido en una dinámica económica que nos hacía pensar que estábamos en una época de bonanza y que todo nos iba bien, que en esa situación de bonanza pues teníamos capacidad pues, para afrontar una serie de gastos que se nos fue guiando, como era un acceso a una vivienda, con una facilidad para adquirir los créditos, con una serie de cuestiones que nos hicieron creer, nos hicieron pensar que estábamos en una época de bonanza y donde se nos facilitaba el crédito y podíamos comprar una vivienda y donde se nos decía que además, pues si por un poquito más te podías comprar el coche y pensábamos que teníamos un patrimonio y un valor de una vivienda que, bueno, a la vuelta de una serie de años pues se han venido abajo y aquello que teníamos o que queríamos tener se ha derrumbado. En ese momento había una serie de cuestiones que son las que conforman el estado de bienestar que a lo mejor no le dábamos demasiada importancia, pero sin embargo la tenía porque gracias a ese conjunto de elementos que formaban ese estado de bienestar pues no hay afortunadamente que pagar por un colegio, no hay que pagar por una sanidad, no hay que pagar por una serie de elementos que luego entraremos a detallar. Por lo tanto, la renta disponible nos hacía pensar que estábamos en una situación muy ventajosa. Al paso de los años, de estos 5 o 6 años que os digo, sin duda la situación de esta misma familia la podemos dibujar con un matrimonio, con 2 niños, en algunos casos con algún familiar o con alguna persona mayor que también necesita de atención, pues se nos torna mucho más complicado. Y sin embargo hay una parte, por desgracia, en un conjunto importante de personas que ha desaparecido, que es el empleo. El empleo es un azote que sin duda nos preocupa y estamos poniendo medidas que se han ido poniendo a lo largo de los últimos años y que nos siguen preocupando en la situación actual y en el futuro inmediato. Pero sin embargo, esa misma bolsa, ese mismo conjunto de elementos sigue estando ahí, en los mismos términos, con las mismas características, con las mismas aportaciones, pero sin duda
objetivamente tienen un valor relativo mucho mayor. Si en aquel momento ese conjunto de elementos que llamamos el estado de bienestar servía para creer que estábamos en una situación de bonanza, nos había permitido pensar que habíamos subido en nuestra renta, nuestro nivel de renta, y nos daba ese plus, ahora lo que hace es precisamente mantenernos en un nivel donde todos esos elementos, donde todas esas cuestiones nos vienen garantizadas. Nos vienen garantizadas porque en esta época de dificultad, sin duda, si sumamos esa renta no percibida que supone las prestaciones que ha habido por desempleo, las ayudas complementarias, esas 250 o 300 euros que cuesta la educación de un niño entre 0 y 3 años, lo que cuesta la educación a precio real en todos los niveles de la educación, desde la educación primaria hasta la universidad, si le sumamos todos esos elementos, sin duda esa bolsa toma una relevancia aún mayor, aún más importante que en aquella época, que también nos ayudaba a tener todo esto. Y esa bolsa es la que es el núcleo de lo que llamamos y lo que decimos que es el estado de bienestar, y que sin duda ha sido el conjunto de derechos más importante que en nuestra sociedad, que en España se ha adquirido pues, desde que nos incorporamos al modelo democrático hace ya más de 30 años. Y ahora mismo, ¿qué es lo que está en boca de muchos, ¿no? Que precisamente este conjunto de medidas, este conjunto de elementos que nos ha cohesionado, que ha permitido que todos tengamos un nivel mínimo de servicios, de prestaciones que nos han permitido avanzar, de elementos cohesionadores, de elementos de igualdad de oportunidades en todos los estratos de la sociedad, es lo que se nos pone sobre la mesa, que está en cuestión por diversos elementos que desde diferentes fuerzas políticas, principalmente vinculados a los partidos más conservadores, no solo desde el Partido Popular, sino también desde la derecha nacionalista de Cataluña y de otros elementos similares, se nos plantea con que no es sostenible. No es sostenible, y todos esos logros, todas esas medidas, todas esas aprobaciones, hay que reformularlas para seguir manteniéndolas, no sabemos cómo, pero con un modelo diferente. Un modelo en el que creo que es importante la labor de absolutamente todos los que conformamos la sociedad, donde lo hemos hecho todos. Esto no es patrimonio de un partido o de otro. Sí podremos decir que la historia demuestra que todos los avances, todos los elementos que han ido conformando este estado de bienestar se han hecho fundamentalmente en periodos de gobiernos socialistas, como elementos de una política progresista, solidaria y que tiene como objetivo pues, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Se importó este modelo desde la socialdemocracia europea y se puso sobre la mesa esa idea, por ejemplo, original, puesta sobre la mesa por parte de Felipe González, de hacer una ley de salud pública, que cumplimos ahora 25 años, y que no cabe duda indicó el camino. Sin duda el camino ha sido largo y se ha ido incorporando progresivamente un modelo sanitario, que es con el que hemos llegado a la actualidad. Y otra mucha serie de elementos que conforman el estado de bienestar, y como digo, han tenido especial relevancia en las épocas donde el gobierno socialista estaba al frente, allá donde lo podía ejercer, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, incluso algunos elementos como es el gobierno local, ¿no? Y un ejemplo muy claro y concretamente en el tema de salud lo tenemos en el Ayuntamiento de Sevilla durante el periodo de gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, eso es lo que creo que hay que poner sobre la mesa y lo que creo que hay que intentar trasladar a la sociedad, de que no son unas elecciones más. Muchos están diciendo que son unas elecciones importantes, que son unas elecciones trascendentes. Yo creo que mirado desde esta perspectiva son realmente unas elecciones, al menos para que pensemos y para que meditemos en esta línea. Y esa es mi intención. Mi intención es trasladaros
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar pendientes de estos temas y por qué tenemos que ser conscientes de lo que significa tomar una opción o tomar otra, ¿no? Yo creo que habrá tiempo durante la charla y durante las interpelaciones de poder abordar temas más concretos, ¿no? Pero tenemos que huir de una serie de cuestiones que están presentes y que fluyen, allá por donde vamos, por la calle, y sobre la que me gustaría hacer alguna mención concreta, ¿no? Como es el hecho de que se aprovecha esta crisis económica para hacer hincapié en el excesivo coste que tiene el estado de bienestar, y donde se centra precisamente que el problema fundamental, y se dijo en el debate que tuvimos ocasión de ver muchos en el pasado lunes, que todo gira en torno al empleo. Yo creo que he puesto un ejemplo lo suficientemente claro para, sabiendo que el empleo es importante, esa otra bolsa que ha estado ahí siempre, permanezca. Por supuesto nos preocupa el empleo, pero esa bolsa es tan importante o más como el empleo, porque es la que ha permitido en épocas de dificultad que esas cifras que se aventuran o que salen en torno a 4 millones y pico, casi 5 millones de desempleados, no tengan el resultado desde el punto de vista social que podría tener, lo estamos viendo en países como Grecia y en otros países, de cara a lo que la sociedad podía percibir y cómo se podía manifestar en la calle en una situación donde ese otro elemento no quedara, no estuviese o no se mantuviese. Entonces, el empleo es importante, pero todo el conjunto de medidas y de elementos que forman el estado de bienestar creo que son tan importantes como ellos, por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible por preservarlo de ahora en adelante, como ha sido los últimos años. Y más allá de que pueda parecer claro, que es un mensaje que se está dando, como todo, tiene lecturas varias, ¿no? Entre ellas, para mí es fundamental ver que, porque hay signos, no estamos diciendo que el lobo viene de caminos, no son realidades que podremos entrar en detalle de cómo se están haciendo determinadas cuestiones en otras comunidades autónomas donde ya está gobernando partidos o están gobernando partidos que no son el Partido Socialista. Podremos entrar en detalle y sin duda porque detrás de ello hay segundos intereses o intereses medianamente ocultos que pueden estar en relación con grandes bolsas de intereses económicos. Lo hemos visto en el último periodo de gobierno popular, con una actitud feroz, por así decirlo, con elementos económicos vinculados al desarrollo inmobiliario que nos ha llevado, pues, como todos sabéis, a la situación en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque gestionar elementos como es el bienestar social desde el punto de vista económico no tiene las mismas premisas ni tiene el mismo planteamiento que hacerlo desde el punto de vista del servicio público. Cuando uno se plantea objetivos de servicio público, pues lógicamente piensa en la calidad, piensa en la atención, piensa en una serie de parámetros que redunden en el ciudadano. Cuando uno plantea elementos con cuestiones económicas, con objetivos de resultados exclusivamente económicos, sin duda podemos encontrarnos con el objetivo de que esos objetivos sean mayores, se disminuyan gastos que en definitiva van en detrimento de ese servicio. Como digo, podemos entrar en detalle, ¿no?, sobre modelos que se están usando en diferentes comunidades autónomas o sobre otras que se quieren poner en marcha en comunidades como es Cataluña, ¿no?, con el ingreso de capital privado en el sistema sanitario, ¿no? Una segunda cuestión que también me gustaría remarcar es quizás más importante que esta, ¿no? Es el hecho de considerar que todos estos derechos pues son unos derechos adquiridos y, como decía algún compañero, inscritos en el registro de la propiedad. Parece que son derechos que los tenemos, que los hemos adquirido, que hemos luchado por ellos y que los tenemos ahí y ahí se mantienen, ¿no? Y nada más alejado de la realidad, ¿no? Derechos, todo lo que tiene que ver con este estado de bienestar
tanto que nos ha costado, tanto tiempo que ha costado construirlo, pues basta meses, años para destruirlo, para deteriorarlo, y entonces sí que será complicado volverlo a levantar, ¿no? Y hay también ejemplos de los que tenemos que aprender. En ese sentido, nosotros desde la cercanía de los sistemas sanitarios y desde el conocimiento de otros sistemas sanitarios tenemos datos realmente que son preocupantes. Sin ir más lejos, en el caso de Holanda, un país europeo de un nivel similar, si no superior a España, ha habido la tentación, no, la realidad de hace apenas 5 o 6 años de derivar absolutamente toda la atención sanitaria al mercado de las aseguradoras privadas. Eso ha supuesto a la vuelta de estos 5 o 6 años, estamos hablando del 2006, que el gasto que ese modelo económico, ese modelo sanitario tiene en este país, haya duplicado el gasto sanitario. Y ahora se estén replegando y replanteando si aquella decisión que se tomó, pues realmente fue la más acertada sobre los principios de que la gestión privada, porque sí, es una gestión mucho más efectiva. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de qué decisiones se toman y por lo tanto de poder poner los medios a través del voto de qué futuro queremos en el ámbito de la salud. Y por supuesto, pues hay elementos que a la luz también de esa sensación o de esa necesidad de compartir ese coste de ese sistema sanitario, pues están saliendo a la luz en diversas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y otras gobernadas por la derecha nacionalista, que también nos trata a los andaluces. Creo que en eso estamos de acuerdo unos y otros, en cuanto a la actitud de convergencia y no, de incorporar como elemento el llamado copago. Copago o repago, ¿no? Aunque hablamos de una sanidad gratuita en los términos que todos sabemos, ¿no? De que aporta más al conjunto del sistema quien más tiene y aporta menos o ni siquiera aporta a aquellos que no tienen medios para contribuir fiscalmente al sistema. Y se pone sobre la mesa que es necesario, por esa dificultad, por ese coste, por esa sostenibilidad del sistema, el tener que recurrir a que los ciudadanos, todos, indistintamente, lo han dicho en voz alta en algunas comunidades autónomas, pues paguen 50 euros por ser atendidos en una urgencia o en un hospital o en una consulta, ¿no? Evidentemente, eso en determinadas escalas sociales pues puede ser un problema menor, pero sin duda en la inmensa mayoría de los ciudadanos y un nivel medio de aquellos que están ahora en esa situación de dificultad desde el punto de vista del empleo, pues aportar 50 euros cada vez que uno se ponga malo, si echamos la cuenta, puede ser una carga realmente dura de llevar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que recapacitar sobre todas esas propuestas que se hacen desde diversos partidos a la hora de tomar una decisión. Porque por una parte gravaríamos o dificultaríamos el acceso, atentaríamos a la equidad y a la igualdad a la hora de poder acceder a esos servicios. Haríamos que personas que reciben una pensión mínima no contributiva, lógicamente en ese miedo de que la sanidad le absorba, pues retrasen la llegada, no voy a ir hoy a ver si me pongo mejor, y lógicamente eso tiene un efecto negativo y un efecto secundario, es que cuando uno no va al médico, cuando siente los primeros síntomas, puede ser atendido, pues seguramente por el médico de atención primaria en su consultorio, que pueda resolver el problema de inmediato. En ese temor de no ir al sistema, se agrave, se complique y al final acabe en el hospital con más hospitalización, con más recursos, en situación más grave, lo que sería peor que en ese miedo, en esa imposibilidad, pues el desenlace fuese el peor de todo, al no poder hacerlo. Por lo tanto, son una serie de elementos
que yo creo que nos tiene que hacer por lo menos reflexionar y ver si el modelo que queremos es el modelo que hemos sostenido en Andalucía, el modelo que estamos desde hace ya 30 años, afortunadamente, y lo digo así, de la mano de la autonomía y de la mano de la continuidad de un gobierno que ha sabido poner cuál es el objetivo y ha hecho sin duda que sin vanagloria, yo creo que con el reconocimiento de todos, tengamos un modelo y un sistema sanitario que sin duda es de lo mejor que hay en España, de lo mejor que hay en Europa, y no porque lo digamos los que estamos aquí, lo decimos a raíz de la valoración que los que estáis aquí, los ciudadanos, hacen de ese sistema. Yo creo que ese es el mejor indicador de cuál es la talla y el nivel de nuestro sistema sanitario. O si por el contrario queremos otro modelo que se han ido incorporando, que se han ido poniendo en marcha, con un modelo Arcila que está en todas las escuelas de negocios. No están, se tratan también algunas escuelas de salud, pero fundamentalmente se analiza en las escuelas de negocios sobre cuál es el modelo de gestión del modelo Arcila o los modelos que se están poniendo en marcha en la Comunidad Autónoma de Madrid de pago capitativo, que se llama. Usted tiene que atender a 200.000 personas, yo le doy 600 euros para que usted atienda a cada una de esas 200.000 personas, esa es su bolsa, y por eso usted me tiene que dar a mí la salud pública. Lógicamente, en ese planteamiento, si lo hacemos desde un punto de vista puramente económico, la actitud de cualquiera que estuviese en ese negocio sería reducir los costes, y nada más que hay un camino a esa reducción de costes, que es menos pruebas, menos electrocardiogramas, menos radiografía, menos pruebas de alto nivel tecnológico, por lo cual tenemos que saber qué es lo que puede suponer cada uno de estos dos modelos, que en definitiva forman parte de ese estado de bienestar sobre el que también podremos hablar del sistema de pensiones, del incremento que esas pensiones están teniendo en los últimos años, de cómo se ha tratado en una época de gobierno de un partido, cómo se ha hecho en otra época, y que bueno, que sin querer extenderme más, lo dejo para un segundo momento. Muchas gracias, Tomás, gracias por la presentación que has dado, y si quieres podemos pasar por el evento, y luego la ahora ¿qué tal lo que quieras convenir? Sí. Bueno, buenas noches a todos los vecinos y gracias por la invitación a vuestra asociación. Yo, por seguir un poco la línea de exposición para exponer los mismos temas que ha expuesto Tomás en nombre del Partido Socialista, yo vengo en representación del Partido Popular, soy concejal del Ayuntamiento y voy del barrio de Nervión y voy en la lista de 3 al Congreso por Sevilla. Aquí se ha hablado primero de la bolsa del estado del bienestar, como es la llamada. Esa bolsa, digamos, por poner unos servicios que tendríamos en común todos los ciudadanos, podríamos hablar del tema de la sanidad, del tema de la educación, y lo conocemos como servicios sociales. Entrando ya en el tema de la sanidad, ahora mismo estamos en una campaña nacional y me gustaría un poco como aclarar los temas. Esa bolsa no se sostiene en el aire, esa bolsa se sostiene a base de ingresos. Entonces, el Estado y las comunidades autónomas tienen que tener dinero para poder prestar los servicios sanitarios. El Estado tiene, desde el año desde que tenemos autonomía, el Estado tiene la competencia, digamos, para financiar, para reunirse con las comunidades autónomas y determinar qué sistema de financiación de salud tienen esas comunidades autónomas. Hasta la fecha el sistema ha sido uno que fue aprobado en época del Partido Popular y además que fue consensuado con todas y cada una de las comunidades autónomas. Ese sistema, para simplificar, se basa en el dinero que después se le da a las comunidades autónomas para que tengan hospitales, para que tengan salud, para que tengan esa bolsa de bienestar, se rellena con los ingresos tributarios de los ciudadanos. Estamos hablando
de ingresos por IRPF. Evidentemente, los ingresos en los años en que gobierna el PP, que crea 5 millones de empleos, a los años que gobierna el PSOE, que crea 5 millones de parados, varía, porque estamos hablando de que los parados no pagan impuestos a la renta, porque no generan renta. Luego estamos hablando de ingresos por IVA. En los últimos datos que tengo yo de este semestre en Sevilla, en la provincia de Sevilla, han caído un 2%. El IVA lo pagamos todo cuando compramos y consumimos. Si no tenemos dinero, estamos parados, pues nos retenemos todo un poquito a la hora de comprar, por lo cual cae el ingreso por IVA. Y el otro son pues, los impuestos especiales, alcohol, tabaco, y luego hay otro tema que es el hidrocarburo, que iba un porcentaje, cada vez que echamos gasolina, iba al céntimo sanitario, que al principio el PSOE no es lo crítico que lo pusiéramos al PP, pero luego lo está utilizando en las comunidades autónomas que gobiernan. Eso es lo que determina el Estado. Nosotros pretendemos mantener el sistema, mejorarlo y reunirnos con las comunidades autónomas a ver cómo se puede perfilar y mejorar el sistema para que todas, cada una de ellas, tengan financiación suficiente, porque sobre la mesa el único que ha puesto que la sanidad no va a ser pública, gratuita y universal, y nos lo pone a nosotros por independencia de CIU, que yo soy del PP y no soy de Convergencia y Unión, eso lo garantizo, ha sido el Partido Socialista. Ha sacado, primero sacó los puntos, luego sacamos, quitamos las pensiones, y ahora está sacando, vamos a quitar la sanidad y vamos a quitar la educación. Y hablamos de datos, está diciendo yo hablar de datos. Yo, según los datos que tengo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el Catálogo Nacional de Hospitales 2011, en Andalucía hay una tasa de hospitales privados por 100.000 habitantes de 1,28, y en Madrid, esos señores que piensan que toda la sanidad privada es de 1,25, con lo cual nosotros tenemos más hospitales privados que en Madrid. La responsabilidad luego de ese dinero que va a las comunidades autónomas de gestionar la sanidad, cogen el dinero, ponen los hospitales, pagan a los médicos, deciden dónde van los chares, dónde no van, qué inversiones se hacen o no, son las comunidades autónomas. Evidentemente, aquí nosotros no hemos gobernado, no hemos tenido la confianza de los ciudadanos, siempre ha gobernado el Partido Socialista. La sanidad aquí depende del señor Liñán, porque escuché el otro día a la señora, y lo leí en prensa, diciendo a la señora Sanadía, que la conviera aquí a la Juncal, diciendo que nosotros íbamos a quitar 25.000 médicos. Evidentemente 25.000 médicos habrá dicho Liñán que lo va a quitar, porque por mucho gobierno, Mariano Rajoy no es el que quite con los médicos. Lo pone Liñán, lo pone el Partido Socialista. Entonces nosotros proponemos, por un lado, reunirnos con ellos, con las comunidades autónomas, y si hace falta mejorar el sistema, mejorarlo. Por otro, crear empleo. Ya lo hicimos en el 96 y lo volveremos a hacer. Entonces, para generar dinero que sostenga el sistema, porque no se sostiene del aire, habrá que generar riqueza y empleo, porque si no, eso no se paga solo, no se paga con ingresos del Estado. En segundo lugar, nosotros proponemos que haya en la cartera de servicios comunes, que también es un tema que mira el Estado, se decide, pues mira, todas las comunidades autónomas van a tener estos servicios, y aparte, pues cada una decide algunos servicios especiales que ellos quieren dar dentro de esa cartera, pueden moverse y elegir unos servicios u otros. Pues uno prefiere poner dentista, otro prefiere que se les pague los temas de ortopedia, otros prefieren, como tenemos aquí, las operaciones de cambio de sexo, y otros, como tienen otras comunidades autónomas, garantiza la fecundación in vitro más allá de los 40 años, que es cuando las mujeres de verdad están teniendo al niño, y el sistema de salud público se lo hace. Entonces, eso es de liberación. Esa cartera es importante que se intenten unificar los criterios, porque, por ejemplo, en el sistema de vacunaciones, y el que el médico lo conocerá, no es lo mismo líneas de recibo que un andaluz vaya con su tarjeta sanitaria, por ejemplo, que no sé si es el caso de Extremadura o de Castilla-La Mancha, pero que sí son distintas, vaya a otro sitio y al niño, porque le haya comido de trabajo o de lo que sea, o de visita, no le vacunen o no le den ciertas prestaciones. Es importante que unas prestaciones básicas nos pongamos todos de acuerdo para hacerlas. Luego, el resto del sistema, todos los médicos, el número de hospitales, las camas de hospitales y tal, con ese dinero las comunidades autónomas se lo distribuyen como buenamente
deciden y quieren dentro de su libre albedrío. Ese dinero se financia con presupuesto de la comunidad, o sea, el dinero ese más la comunidad autónoma hace inversiones en salud, y el Estado también hace inversiones en salud en las comunidades autónomas. Evidentemente ahora ha habido un recorte de inversiones porque ha habido menos dinero, y eso lo han reconocido todos, desde Madrid hasta aquí en Andalucía. Y además el problema es que en Andalucía, y sobre todo aquí en Sevilla, muchas de esas inversiones en los presupuestos de la Junta de Andalucía se vincularon al servicio 07, la llamada deuda histórica. Tenemos vinculado al servicio 07 el CHARE del equipo quirúrgico, que está allí donde están los juzgados, estaba vinculado a la deuda histórica. El Hospital Vigil de Quiñones, que es el hospital militar, estaba vinculado a la deuda histórica. Y también había inversiones en materia de investigación que estaban vinculadas sanitarias a la deuda histórica. Si la deuda histórica no la pagan en solares, evidentemente el equipo quirúrgico, como no vende al solar, que hay en la UNCA, más AGESA, que es la empresa pública que nos dieron para este tema, para pagarnos la deuda histórica, pues no sé si está cerrado el hospital militar y ahí está cerrado el CHARE del equipo quirúrgico. Ahora también se están elaborando los presupuestos de la Junta de Andalucía. La consejera, que además en Sevilla dio la rueda de prensa explicando qué se iba a hacer, garantizó, dijo que la inversión iba a ser menor y que se iba a hacer el CHARE de Lebrija, el de Morón y creo recordar otro de los dos pueblos, que ahora lo miraré, que también se iba a hacer, con lo cual hace 2 años que tenía que haber estado terminado anteriormente. Usted dice que se va a hacer, esperemos que en 2011 no, si no en el paciente, Dios lo quiera, Dios lo disfrute. Yo verdaderamente no lo veo. También hay inversiones que hacen los ayuntamientos. A mí me ha dolido la boca de pedir en el barrio de Nervión, todos conocéis la Plaza de las Palmeritas y el Centro de Salud de las Palmeritas, al ayuntamiento que se arreglaran las aceras, porque aquello era país enfermo, aquello era piedra de cal, aquello era de país enfermo. Entonces, esto de que nosotros quitamos, vamos, que lo digo, que lo puede grabar, sanidad pública universal y gratuita para todos, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo tú, que no se puede decir que las personas, porque yo escuchaba a Rubalcaba y decía, es que ustedes las expulsan del sistema. No, yo no expulso del sistema. Si una persona quiere ir libremente a un hospital privado y lo prefiere por opción, yo no la estoy expulsando, la persona lo está eligiendo. Si una persona, como ahí tenemos como ejemplo el señor Chávez, que se llevó ganando 1 millón de pesetas durante 18 años y dijo que había ahorrado 3.000 euros porque se le había gastado todo en educación y era el responsable de la educación pública, decide gastarse la educación de sus hijos en lo privado libremente de hacerlo. Ahora, lo que me tiene que preocupar a mí es garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos españoles y sevillanos tengan acceso a la sanidad, tengan prestaciones sanitarias de calidad y tengan los profesionales, que lo son y muy buenos, los que hay en Andalucía y los que hay en el resto de España y aquí en Sevilla, que les presten sus servicios médicos. Eso es lo que tenemos nosotros que garantizar. Ahora, evidentemente, si se dilapida, si no se ahorra, si no se genera empleo, si cada vez está la economía peor y la situación económica peor, evidentemente eso no se sostiene del aire. Eso tiene que tener recursos. Lo que hay que es luchar para conseguir trabajo para todos, para conseguir que se dinamice la economía y hacer recortes que no son ahí, son recortes en el presupuesto para poder mantener lo que es la espina dorsal del estado de bienestar. Y esa espina dorsal pasa por salud, por educación, por asuntos sociales y por supuesto que pasa por las pensiones. Pero como él puede decir, las pensiones van por un sistema económico distinto, que es que los que cotizan, los trabajadores que cotizan a la seguridad social son los que pagan las pensiones de los jubilados. Otra cosa que se pone en riesgo si no hay muchos cotizantes. Eso es lo que tenemos que garantizar. Garantizar empleo, garantizar. Y nosotros lo decimos desde ya. Es que yo no sé
de dónde sale ese tema de, no, usted privatiza, usted no sé cuánto, usted no sé qué, porque yo he tenido un debate con la que va de número 4, perdonad que no sepa el apellido, se llama María José, que va de número 4 a la lista por el Partido Socialista, y decía, no, es que la pita para empezar a privatizar la sanidad es la factura que están haciendo en Cataluña, la factura que se da en el hospital. Digo, aquí en Andalucía también se da. Eso no significa que se privatice, sino que sea consciente al usuario de que no se puede hacer un abuso. También es cierto que para tener garantía de sanidad y de medicamentos tenemos que hacer una buena gestión de los recursos que tenemos. Y si no me equivoco, según la Cámara de Cuentas, la Junta de Andalucía tenía 6.000 millones de euros de repuntes de tesorería, es decir, dinero tesorería contante y sonante con el que podía haber pagado a los proveedores, y se dedicó a subastarlo en banca. Se dedicó a prestamistas de banca, lo subastó. Y sin embargo, la deuda no reconocida del SAT, según la misma Cámara de Cuentas, asciende a 1.400 millones. Si nosotros le inflamos las narices a la farmacia, no pagamos la factura de la farmacia, que se ha llegado a un acuerdo para que ellas pidan préstamo para poder seguir sirviendo al SAS. Si no les pagamos, pasado mañana nos vamos a encontrar con que no nos surten los medicamentos, porque la farmacia no nos van a dar los medicamentos gratis. No se van a ver a la multa porque no son una ONG. Van a darle pase su negocio. Sinceramente, yo creo que ponen en nuestra boca cosas que no decimos. Ya sacaron aquella vez que nosotros íbamos a quitarle las pensiones, y nosotros cuando llegamos a los 96 lo que nos encontramos con la Seguridad Social en quiebra, y lo que hicimos una ley que garantizaba la subida de las pensiones por ley, y hasta ahora se ha aplicado y ahora se ha congelado. Y que yo sepa, el que le ha bajado un 5% el sueldo a todos los trabajadores públicos de la salud, que son funcionarios, ha sido este gobierno, que le ha bajado un 5% el sueldo a los funcionarios. No sé yo quién sostiene el sistema, quién garantiza la sanidad pública, y quién está hablando de esta historia, que verdaderamente creo yo que más que poner un programa de cómo piensan ellos apostar por la sanidad, qué piensan hacer por la sanidad, dicen, no, nosotros pensamos que los otros piensan que van a hacer, y entonces asustaros, porque vienen estos, pues vienen a quitar la tarjeta sanitaria, van a cerrar los hospitales, van a quitar, pues miren, lo van a hacer. Nada más, muchas gracias, espero haber sido bastante claro. Muchas gracias por la intervención. Tal y como teníamos previsto un poquito en el esquema de debate, nos gustaría algún tipo de confrontación, de ideas. Creo que ha lanzado una serie de cosas que ha ido notando el grupo. Me gustaría, sin pisar demasiado la palabra y sin extenderlo demasiado, pues tuviera también una pequeña confrontación con respecto a las intervenciones de ambos. Entonces, si quieres, puedes intervenir tú y hacer una aclaración o una... Sí, me gustaría, porque hay algunas cosas que se han dicho y pueden quedar un poco en la duda, ¿no? Cuando hablamos del modelo de cómo está financiada la sanidad, obviamente se ha hecho una exposición un poquito así larga y bueno, y no exacta, ¿no? En mi modo de ver, ¿no? Los ingresos que, bien ha dicho, se recaudan por parte del Estado y se ponen en las comunidades autónomas. Es cierto que eso se reparte como está considerado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí es cierto que la cantidad de dinero que se pone en las comunidades autónomas no tiene no es finalista, no es que tienen el dinero, esto es para sanidad, por lo cual cada uno en su comunidad autónoma hace lo que es más oportuno. Entonces está en la libertad de cada comunidad autónoma qué dinero gestiona y qué dinero pone en cada uno de esas partidas donde tiene que prestar salud, servicios sociales, dependencia, todo eso. Entonces, lógicamente, la decisión política última está en cada una de las comunidades autónomas. Y luego resulta curioso, ¿no? Cuando se habla de que, y esto pues ya no suena, ¿no? Todo está en torno a la generación de empleo y a la destrucción de empleo, ¿no? Y hablamos de que mientras más empleo se genera, más consumo tenemos, más IVA aportamos.
Y esto suena a que lo que se pretende es que todos paguemos por igual. El IVA es un impuesto que todos lo pagamos por igual, desde el punto y hora que consumimos. Sin embargo, en comunidades autónomas gobernadas por el PP, como en Murcia, cuando se ha dicho por parte del gobierno del Estado para incrementar esos recursos que se va a poner un impuesto de patrimonio, pues resulta que se revela. Dice, no, nosotros el impuesto de patrimonio no lo vamos a poner en el tramo autonómico, pues porque no nos da la gana, porque consideramos que a las rentas más elevadas, pues no queremos grabarlas. Vamos a grabar el consumo, vamos a grabar en el IVA y vamos a ver si efectivamente llegara a gobernar el Partido Popular, pues precisamente incrementa ese IVA para que lo repartamos entre todos. Si tú ganas 600 euros, como si ganas 2 millones de pesetas al menos. Y además eso entra en contradicción pues, precisamente con ese mensaje que también se lanza de que vamos a bajar los impuestos. O sea, el PP dice que va a bajar los impuestos, estamos diciendo que los impuestos hay que tenerlos, hay que recaudarlos para poder aportar ingresos, para poder sostener el sistema. Entonces, bueno, me lo tendría que explicar cómo es que por una parte pedimos que se ingrese y por otra parte decimos que vamos a dejar de ingresar y nos van a salir las cuentas para atender ese sistema sanitario. Sería bueno explicarlo, ¿no? Luego, no he entendido muy bien cuando hablabas de que había más hospitales privados aquí que bueno, nosotros siempre hemos sido defensores de que la sanidad privada es un negocio como puede ser un bar. En el sentido de que el mercado es libre, la sanidad privada está ahí para quien la quiera usar y nosotros no tenemos absolutamente nada que decir de que haya clínica privada porque es una oferta que se pone a disposición de los ciudadanos y yo creo que es bueno que el ciudadano, aquel que pueda, pues elija una sanidad privada. Yo contra eso no tengo. Sí tengo sobre lo que es cuántos recursos públicos se ponen en esa sanidad privada, ¿no? En el caso de Madrid, concretamente, lo que se ha puesto en estos últimos presupuestos de capital, de dinero para esa sanidad privada, ha subido un 34% respecto del presupuesto del año pasado. Por lo cual, obviamente, se está desviando recursos públicos hacia recursos de carácter privado, con la sana intención de dar un servicio público, sin duda. Pero eso está ocurriendo, como está ocurriendo también en el ámbito de la educación. En la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la educación, todos estamos, por lo menos sabemos lo que sale en televisión, hay movilizaciones por parte de los maestros de la escuela pública porque se han incrementado las horas, se han recortado los fondos para sostener esa educación pública en una cuantía que es en torno a los 80 millones de euros. Pero curiosamente es la misma cuantía que desde el punto de vista contable no va a afectar a los números. Va a afectar a la calidad de servicio porque coincide aproximadamente con la misma cantidad que se pone en manos de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para que quien lleve sus hijos a un colegio privado pueda desgravar en el tramo autonómico del IRPF. Entonces, no gastamos dinero en la pública porque somos austeros, porque les vamos a poner más horas a los trabajadores, vamos a disminuir la calidad de la pública, pero por otro lado incentivamos que quien tenga un nivel adquisitivo mayor, unos medios que le permita tener a sus hijos en la escuela privada, pues se le grabe y resulte que le salga más baratito ese acceso a esa otra educación de cierto orden, ¿no? Y creando pues dos elementos que progresivamente pues, en esta línea, si vamos traspasando recursos de un lado a otro, acabaremos potenciando la educación privada y es un poco el mismo mecanismo que solapadamente, y es que nadie nos está diciendo que aquí se vaya a hacer, no, es que se está haciendo esto es una realidad, esto lo están haciendo, se está haciendo en la Comunidad de Madrid, que aquí no llegará, magnífico, pero es una realidad que es así, y el sistema de pago capitativo en el hospital de Torrejón, en el hospital de Alcorcón, es así. Entrega en concesión a grandes constructoras asociadas con grandes aseguradoras una bolsa de dinero para atender una población. Y eso es lo que se pone. Y a partir de ahí, usted gestiónelo. ¿Esto a dónde puede acabar? Pues hay ejemplos. Ya he puesto uno en Holanda, pero hay uno que es mucho más significativo.
que ya lo llevó a cabo pues, una ultraconservadora como era Margaret Thatcher en Inglaterra. Lo hizo con el servicio público de ferrocarriles. Lo privatizó, lo puso en manos de empresas privadas y al cabo de los 25 años el sistema público de transporte ferroviario en Londres tenía máquinas que no habían sido renovadas en 25 años, un servicio pésimo, no se había invertido absolutamente nada, porque invertir supone gasto, y lógicamente eso es lo que ahora, con grandes alarancas, pues se dice que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha no sé cuántos hospitales, pero habrá que verlo dentro de 25 años. Posiblemente tengan los mismos elementos que tienen ahora, por una cuestión obvia de principio economicista más que principio de servicio público. Pero bueno, esto no lo dirá el tiempo, pero tenemos elementos y en el Sistema Nacional de Salud de otros países donde esto es lo que ha, y el inglés precisamente uno de los que también, siendo de los mejores, se deterioró por estos elementos. Por lo cual, yo creo que no es que estemos diciendo que esto no lo ha dicho nadie, no, esto no lo ha dicho, esto lo están haciendo. Luego, cuando hablaba la compañera Susana de que había dicho, no sé si 25.000 médicos, pues no sé si eran 25 o 15 lo que había dicho, una cifra, hombre, no es que aquí se vaya a hacer, como bien dice, afortunadamente no gobierna el PP. Estaba haciendo un traslado de lo que había supuesto los recortes que la famosa dieta Cospedal había tenido en Castilla-La Mancha, ¿no? Decía que aplicar esos recortes en los presupuestos al presupuesto de sanidad en la comunidad autónoma equivalía. Pues si se ha hecho aquí, nadie no puede hacer, no creo que es lícito pensar que también se puede hacer aquí, como se ha hecho en Galicia, como se está haciendo en Valencia, ¿no? Entonces se decía que efectivamente eso suponía disminuir los profesionales, pues si disminuye el presupuesto en un 20% y tenemos en el sistema andaluz de salud en torno a 100.000 personas, 90, pues aproximadamente son las cifras que salen, no está hecho de manera arbitraria ni fundamentada. O lo que supondría, esa misma cuantía supondría cerrar 300 centros de atención primaria por la cuantía económica que se recorta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es el planteamiento que es ese. En cuanto a lo que decía de Chávez del equipo quirúrgico, ha tenido serias vicisitudes. Ahora mismo estamos a la espera de que se nos dé la licencia de obra por parte del ayuntamiento. Tuvo una modificación en el PGO, porque bueno, se necesitaba una modificación para que ese centro de especialidades pues, pudiera acoger todas las necesidades que tenía el sistema andaluz de salud para prestar su servicio. Se hizo y esos trámites acabaron a final del año pasado. Se ha solicitado esa licencia de obra y lógicamente no tiene nada que ver con el tema de la deuda histórica. Yo creo que esto es enredar un poco a la gente. Es que está vinculado a los presupuestos. Pues los presupuestos que presenta en el Parlamento son falsos. No. O me digo, usted pone servicio 07, equipo quirúrgico. Pero ¿eso es mentira? con la deuda histórica, a cuenta de los ingresos, que no todo ha sido en solares, también ha habido una aportación líquida de dinero, con ese dinero se ha iniciado no solo esa obra, o está pendiente esa obra, sino que se han iniciado una serie de obras a lo largo de toda la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que es cierto que eso nos sirvió de motor para abordar esas obras con una previsión lógica, la marcha de la economía, de unos presupuestos que en el tiempo irían consolidando y incrementándose. Cuando hace uno una programación de cualquier obra desde el punto de vista presupuestario, no lo hace en un año. El Chale de Morón, el Chale de Écija o el Chale de Lebrija tiene varias anualidades. Eso se carga por unas partes, si son 8 años, si son 14 millones, son 14 millones, pues lógicamente se reparte en varias anualidades. Que no está el CARE del equipo quirúrgico. ¿Sí? Lo que no queremos que nos pase como nos pasó en Morón, que gobernaba el Partido Popular, que nos llevan la cabeza bastante caliente con el hospital de Morón,
Hospital de Morón. Se han puesto partidas durante años para el Hospital de Morón a la espera de que el Ayuntamiento del PP pusiera a disposición de la Consejería de Salud los terrenos para hacer ese cambio. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos poniendo dinero en el de Morón? ¿Seguimos perdiéndolo? Entonces lo dejamos. En vez de ponerlo en ese apartado concreto, se deja en un conjunto de actuaciones inversoras que tendremos que ir máximo en la situación de dificultad económica en la que estamos para aprovechar al máximo esas inversiones. Y si el centro de equipo quirúrgico inicia esa posibilidad, pues se podrá destinar dinero a ese centro. ¿Y el de Lebrija también es el problema del alcalde que es vuestro? El de Lebrija lleva un ritmo. Sí, estupendo, va. ¿Cuánto hace que no va por Lebrija? Yo tuve hace 20 días. ¿Y tú hace 20 días? Pues yo tuve hace 3, vamos, y te digo que esa lo primero que te pide los vecinos. Además, esa obra concretamente es de la que mejor marcha porque desde el punto de vista financiero, está garantizada por los fondos de los que procede la financiación. Y ese centro está dentro de los plazos, ahora mismo está dentro de los plazos que están previstos, a fecha de hoy. El chalet de Lebrija, yo no sé si te confundo. El de Lebrija, vamos, que es que sube allí. Vaya, me parece estupendo. Cuando vaya a la Lebrija, le digo a los vecinos de la Lebrija que está perfecto. Yo estuve hace 20 días. Se lo dice. Y nadie te dijo nada. Porque a lo mejor no le dio la oportunidad o no hubo el momento, no hubo la ocasión. Además, yo digo que ese lleva el ritmo previsto a fecha de hoy. Yo no sé si va a tener el relación. hospital militar también. Es que yo no paso por el hospital militar. Nadie pasa por no, aquí parece que. Y Valme no está desbordado. El hospital militar no está. Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de atención. No estamos hablando de los que estaban vinculados a la deuda histórica. Es que he hecho un inciso. La deuda histórica sirve como trampolín o como en medida para iniciar inversiones. No, trampolín no. O el dinero está vinculado a una cosa o no está vinculado. Vamos a ver, voy a explicar cómo se hace, cómo se hace esta cuestión. La disponibilidad de esa deuda histórica hace que se puedan abrir muchos frentes. Y por la previsión presupuestaria que he dicho de las varias anualidades, es más lógico abrir más frentes y poderlas abordar en sucesivas anualidades, pero si no, yo cojo todo el dinero para 3 proyectos, no. Yo me comprometo, y es lo que ha hecho la Consejería de Salud, a decir, yo cojo X millones, inicio 10. En vez de iniciar 2 y gastármelo todo, inicio 10. Y en la previsión presupuestaria, en esos 2, 3 o 4 años, asumo la responsabilidad de ir aportando de otro dinero, de los ingresos propios y de la propia gestión, el dinero que complemente. ¿Con qué finalidad? Pues la de hacer muchas más actuaciones. Entonces, ese es el que ocurre, que como el elemento presupuestario ha tenido, lógicamente, una disminución de los ingresos, ¿esto qué supone? Pues que si antes íbamos a ingresar, vamos a dar una cifra para que se haga unos 1.000 millones y vamos a poner 100 en cada uno de los proyectos, pues resulta que es que no hemos ingresado 1.000, hemos ingresado 800 y no tenemos 100, tenemos 80. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la obra va más lenta. Pero el compromiso adquirido por la consejera es que toda la obra que está iniciada está comprometida a seguir avanzando. Que es cierto que esta dificultad económica que ha hecho que esas previsiones se varíen y que en vez de tener una obra a 36 meses tengan 48 meses, sí, pero acabarán todas. Acabarán más tarde, posiblemente, pero acabarán todas. Yo creo que es mucho más valiente tomar esa decisión y esa postura para intentar avanzar en todos los campos, no ceñirme a uno o a otro. Ese es el planteamiento que hace un gobierno que lo ha hecho desde el punto de vista de la responsabilidad. Ahora, yo para explicar un poco de la cosa que él me ha dicho, vamos a ver, el IVA ni lo sube ni lo baja ni el PP, ni el PSOE, ni España, porque el IVA es un impuesto armonizado por la Unión Europea. Entonces, hay cierto movimiento donde los Estados miembros se pueden mover, pero muy poco. Nosotros el IVA proponemos que se pague, en vez de cuando la factura se expire, se pague cuando se cobre, pero yo el IVA no me invento el 16% porque yo me lo invente. Es una cosa... Perdona, que Portugal tiene el 23, ¿sí? ¿Qué? Portugal tiene el 23, lo que claro, has hecho. pero que está, el IVA, estoy explicando, está armonizado. Sin embargo, tú lo puedes subir y tú puedes bajar ciertos productos que los puedes meter
y ciertos temas que nos pueden meter como el impuesto súper reducido que se tiene aquí en España, pues se tiene para el pan, la leche, los productos de primera necesidad. Eso por un lado. El IVA es un impuesto indirecto y como todo impuesto indirecto, como el de la gasolina, que no es progresivo porque nadie nos pide el dinero para saber cuánto ganamos todos los meses cada vez que vamos a echar gasolina, para si nos cobran más o cobran menos. Cuando nosotros hablamos de deducir impuestos, nuestra idea cuál es, y ya la hicimos, nosotros pusimos una deducción de 1.000 euros por hijo. Una deducción en el IRPF, quien tenía un hijo, pues se deducía eso. Ellos optaron por otra medida. Dijeron, no, nosotros quitamos la deducción y le damos 400 euros. El cheque bebé. Y luego te quitan el cheque bebé. Nosotros preferimos que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano a que esté jugando en la administración para dárselo, para luego quitárselo. En cuanto es el tema de que está hablando, que también me ha hablado de cómo ustedes, si bajan los impuestos, recaudan más. Pues lo hicimos en el año 96 y fue así. El tema de que en Murcia están en contra del impuesto de patrimonio, el primero que estuvo en contra del impuesto de patrimonio fue Zapatero. ¿Por qué lo quitó? Nosotros no quitamos el impuesto de patrimonio que grababa a los ricos. Lo quitaron los socialistas en este mandato, lo quitó Zapatero. Que luego, con Rubalcaba, porque Rubalcaba estaba sentado allí en el Consejo de Ministros, que luego han decidido que lo quieren bueno otra vez, eso ya otro cantar. Pero el impuesto de patrimonio, ellos lo quitaron. ¿Nosotros qué pensamos? Nosotros pensamos bajar los impuestos, pero en función de las sociedades. Yo no estoy diciendo de que le voy a bajar el impuesto de sociedades a las grandes sociedades. Yo estoy diciendo que yo voy a ajustar el sistema de módulo, que es el sistema que paga cualquiera que levante una persiana de una pequeña empresa, a ajustar la realidad, porque no es lo mismo levantar la persiana y que no te entre nadie y que tú tengas que pagar por el número de mesas que tenga o que estén vacías, que esté el bar lleno o que esté la frutería llena. Eso es lo que nosotros queremos deducir. También queremos deducir a todos los autónomos que contraten a un primer trabajador, que se puedan deducir 3.000 euros, porque eso al final, y se lo digo así de claro, eso al final en 2 meses lo tiene recuperado el Estado, porque el dinero que pierde por recaudación y por ingresos lo gana en IRPF que paga ese trabajador y en cotizaciones sociales, con lo cual a los 2 meses la inversión está de vuelta. Es cuestión de hacer cálculo. Luego usted hablaba de que en Madrid dan dinero a los colegios privados. A ver, las deducciones, una cosa es que el vecino, el contribuyente se pueda deducir. Las deducciones son por libros de texto, por transporte escolar, sean para público o privado, son esas deducciones. Que yo sepa, en el presupuesto de la Junta de Andalucía se da una determinada cantidad de euros por alumno a los colegios concertados. Todos los años, ahí está. Y se dan euros por alumno para el colegio concertado. Si Madrid tiene concertada sanidad, pues le da euros por cama por habitante o euros por salud. Luego usted ha dicho que la inversión, y yo me río, resulta que es que nosotros este año hemos congelado la inversión en sanidad, la hemos congelado el presupuesto de la Junta de Andalucía. En el año 2010 se destinaban 1.180 euros por andaluz. Ahora se dan 60 euros menos. Pero es que además, y no hablo yo porque el País Vasco sea precisamente del PP, el Tacari es vuestro, la Andalucía es la tercera comunidad española que menos cantidad destina por habitante en sanidad pública. Nosotros estamos en 1.180 y el País Vasco está en 1.563. No sé yo, y no soy yo la que le va a tocar las manos socialistas del País Vasco, pero vamos, lo están haciendo muy bien. Ojalá lo hiciera muy bien también los de aquí de Andalucía, que nos beneficiaríamos todos. Igual que le digo que yo ojalá vea el chale del equipo quirúrgico, porque soy la primera que voy a alegrar con los vecinos del barrio de Nervión y los vecinos de Estación de Cádiz, que van a estar contentísimos. Luego, médicos. Nosotros tenemos 396 con 2 facultativos por cada 100.000 habitantes, 88 por debajo de la media. Le habéis bajado un 5% el sueldo. Nuestra comunidad ha pasado desde 2008 a 2010 teníamos 400,4 y ahora tenemos 396,2, con lo cual vamos bajando la tasa. Yo creo, recordáis, usted recordará que aquí hubo una plataforma de médicos que pedían 5 minutos por paciente.
¿Me lo estoy inventando? No, porque le metían tanta prisa que los despachaban, más bien que atendernos los despachaban. Hombre, yo creo que todos queremos que los médicos nos atiendan, que los médicos son unos profesionales estupendos y nos atiendan. Luego me hablan de privado. Las ambulancias son públicas, las andaluzas, Tenorio es una empresa pública, que yo sepa no. El hospital Poniente de la Almería y el hospital de la Costa del Sol no son SA, y según la ley de Hacienda Pública no son sociedades anónimas, se han pasado a las agencias, ¿no? Han sido empresas públicas. Han sido empresas públicas y ahora son agencias, ¿no? Ahora lo hemos cambiado, pero durante muchos años fueron empresas públicas que a la hora de elaborar el presupuesto, según la ley de Hacienda Pública, se ajustan al derecho público, pero a la hora de contratar tanto al personal, se ajustan a todos los trabajadores, como todos los que estamos aquí, y a la hora, bueno, todos los que estáis aquí, y a la hora de contratar un servicio, un suministro, un material, podían ajustarse a los principios de publicidad o podían comprar como compra cualquier gran multinacional. O sea, que no me hable. Y además, usted dice de no, es que vosotros a esas empresas públicas, a esas agencias públicas mercantiles, financieras y análogas, le dan ustedes 3.500 millones de euros en este presupuesto. Y se ha cerrado el astillero de Sevilla por menos de 200 millones de euros, porque si lo hubiéramos avalado, ahí estarían estos hombres trabajando en astilleros de Sevilla. No me hable usted de que es que nosotros en Madrid, es que nosotros no sé cuánto, se lo vuelvo a repetir. Estoy hablando desde aquí. Yo soy de Sevilla y represento al Partido Popular de Andalucía y de España ahora mismo. Y le estoy diciendo que vamos a tener sanidad pública, educación pública y que vamos a mantener los servicios sociales y las pensiones. Pero que para eso creo que coincidimos tanto usted como yo, que se necesita dinero. Y el balance de esta legislatura, y no lo digo yo, lo ha dicho el Banco de España, es cero de crecimiento. ¿Cuándo se crea empleo en un país? Lo dicen todos los economistas. Cuando crece como mínimo un 2%. Pues lo que queremos nosotros es llevar al país a crecer un 2% para que la gente tenga empleo y que se mejore la calidad de la sanidad y se mejore la calidad de la educación. Pero no se preocupe, que aunque tengamos este déficit que tenemos ahora mismo, esta situación económica que tenemos ahora mismo, nosotros, tal y como está, y vamos a garantizar la educación, la sanidad, como garantizamos hace el día las pensiones. Porque cuando llegamos al 96 nos encontramos con la seguridad social quebrada. ¿Pensaban ustedes garantizarla? Dijeron, eso no se va a tocar la vida. Fuimos nosotros, hicimos una ley, se revalorizaban, vosotros la habéis congelado. Y el congelarla le significa a cada pensionista en la provincia de Sevilla que pierda un 3,5% en calidad de vida, que es lo que ha subido el IPC en la provincia de Sevilla. Por favor, seamos serios. Tendremos programas distintos, tendremos una filosofía política distinta, estoy de acuerdo. Presenten la suya. No venga a presentarme el programa de lo que yo pienso que el PP va a hacer. Se lo vuelvo a repetir. Nosotros, a nivel de Estado, queremos garantizar empleo, garantizar los recursos públicos, queremos volver a sentarnos con las comunidades autónomas a ver cómo es el sistema de financiación sanitario y no mezcle, porque el sistema de financiación sanitario y el sistema de financiación autonómica que se pacta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son distintos. Las competencias de sanidad se financian con un sistema y el resto de competencias, como educación, servicios sociales y todo ese tipo de competencias, van con otro sistema. Uno en la LOFCA están perfectamente divididos. No es el mismo sistema. Hay uno para una cosa y otro para otra. Y usted lo sabe. Ahora, que libremente después cada presidente o presidenta de comunidad autónoma se lo gasta como libremente quiera, hasta que puede llegar a broma. Para eso existen las autonomías. Nosotros proponemos eso, igual que le digo que proponemos unificar y sentarnos con las comunidades autónomas para intentar consensuar en la medida de lo posible una cartera de servicios públicos comunes lo más similar posible para que no ocurra lo que le he comentado, que usted sabe que ocurre. Esa es nuestra propuesta a nivel nacional. A mí me gustaría escuchar la vuestra, aparte de decir que el PP va a quitarme, bueno, le voy a quitar, y también escuchamos que ya las camas individuales, el sueldo de la ama de casa, el piso para los que teníamos que ganaban menos de 3.000 euros y un jamón con chorrera anualidad. Quiero escuchar su programa, porque es que el mío lo estoy contando yo. Ya usted ha dicho, si ya lo saben, usted va a ir sitio por sitio diciendo que yo voy a privatizar, bueno, hasta yo que sé lo que voy a privatizar. También lo dijeron cuando llegamos aquí al ayuntamiento, y está usado y pasado público.
Dígame usted qué es lo que pretende hacer usted a nivel Vamos a ver nacional. cómo acaba tu sangre pasando con el tiempo. Pero bueno, por ejemplo, si, como habla con tantos datos, ha dicho que la aportación por número por habitantes es 1.100, no, 60 euros menos por habitante. En 2010. Claro, pero porque es que hay una cuestión que se nos olvida, que es la capacidad de gestión y la eficacia. Resulta que, como saben, ahora hace apenas una semana se han puesto sobre la mesa medidas para ahorrar gastos, para ser más eficientes en el sistema público. Son temas que se han tratado en el Consejo Interterritorial de Salud y sin duda eso ha supuesto pues, que con menos dinero seamos capaces de tener la cartera de servicios más amplia que hay en todos los sistemas de salud de España. Con menos dinero. ¿Por qué? Política de racionalización de medicamentos. ¿Tenemos menos médicos? También tenemos un modelo de historia digital de salud, una inversión en elementos que nos facilitan la gestión. Por tanto, no significa que tener menos dinero por cabeza permita tener un sistema sanitario menor. En el caso de la aportación sobre el PIB, pues en el caso de Madrid, la aportación sobre el presupuesto es del 3,5 sobre el PIB. En el caso de Andalucía es del 6,1, es la más alta de todas las... El PIB de Madrid es 7 veces de Andalucía, y me gustaría que el PIB de Madrid... Y el montante total pues es superior. En cuanto al hecho de tener concertado, le he dicho antes la cifra, mucho mayor la aportación que se está desviando en la sanidad madrileña al sistema privado, se ha incrementado y se va incrementando progresivamente en los presupuestos y se va desviando todos esos recursos a la sanidad. Pero el concierto de educación no van subiendo ustedes también. Por lo cual, y es un yo concierto creo que tiene el camino está abierto desde hace más de finales de los 90, se abrió en Alsina, se abrió con un modelo que hubo que reinyectar dinero porque aquello, tal como se planteó en el inicio, no fue válido, y después de reinyectar por segunda vez ese dinero al modelo Alsina, ahora mismo está la mayoría de la atención médica en la Comunidad Valenciana en manos de las grandes aseguradoras, como Adela, como Asisa, como todas esas. Entonces, yo creo que no es decir qué es lo que van a hacer aquí. Donde están gobernando lo están haciendo. En Castilla-La Mancha no se está pagando la farmacia. Aquí esta mañana, desde la delegación pero porque nos han dejado una deuda que no nos han dejado dinero para nada. Ese es el argumento. Cuando fuiste de Castilla-La Mancha, ese es el argumento. los 1.400 millones de euros que tenéis en el cajón, ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo lo vamos a pagar los andaluces? ¿Y cuál es la situación desde las cuentas de Valencia? ¿Cuáles son las cuentas de Valencia que si sigue gobernando, por qué no se pagan la factura de la farmacia? Esta mañana se ha pagado desde la delegación provincial de Sevilla la factura de farmacia y no tiene que intervenir ningún banco. Esta mañana lo ha pagado el Sanón. ¿No ha hecho un montón de acuerdo con los farmacéuticos? No, señora. Se ha hecho desde la responsabilidad de prever posibles situaciones. No. Esta mañana lo ha pagado el SAS. Se lo digo yo. ¿Ha hecho un acuerdo con la farmacia para una monetaria? ¿Lo ha hecho? Esta mañana se ha pagado desde los fondos del SAS. No ha intervenido ninguna entidad financiera en el pago de la farmacia. Y eso ha sido esta mañana. Yo no estoy diciendo que haya intervenido una entidad financiera. Se han puesto que ella ha hecho un acuerdo con los farmacéuticos. No. Se le ha puesto. No sé que se quiten todas las noticias de la noche. No. Se ha puesto en conocimiento y se ha trabajado junto con los colegios farmacéuticos y el Consejo Andaluz la posibilidad de, en previsión de que en algún momento eso pueda llegar y para evitar que esto afecte a los ciudadanos. No, ya le digo, no. Se ha pagado desde la arca del SAS. No se ha pagado, no lo ha pagado ningún banco. No, pregúnteselo al presidente de los colegios. Estupendo, espero que cuando termine la Cámara de Cuentas de Unidad se vea que se paga la deuda. Siempre hacemos la misma lectura. Hemos congelado y no hemos revalorizado más que nada. La revalorización que han tenido las pensiones, todas las medidas desde el punto de vista social, todas las medidas que han mejorado la igualdad, por las mujeres incluso, han estado vetadas por el Partido Popular. El origen de las pensiones no contributivas, la propuesta de la originaria del Partido Socialista, tuvo enfrente al señor Arena para que eso no se aprobara. La ley de igualdad también
todas las leyes que han supuesto el incrementar los derechos sociales de los ciudadanos, todas esas han sido vetadas por el Partido Socialista, por el Partido Popular y puestas en manos del Tribunal Constitucional para que esos elementos de igualdad y de intentar que todos los ciudadanos tengan sus mismos derechos han sido vetados permanentemente por el Partido Popular. Y las cifras están ahí, porque esto es público. En el 2004, cuando llegamos al gobierno, ustedes llegan al gobierno y tienen derecho. Nosotros llegamos al gobierno y nos preocupamos de los más desfavorecidos. La pensión de jubilación, en el 2004, 654 euros. En el 2011, 919. Pero porque nosotros pusimos una cláusula en el que se revisaba 384. el IPC. No, se ha subido por encima del IPC. Por Dios. Esa congelación que dice del último año es porque no se ha subido más allá del IPC, se ha subido el 1,3. Y eso lo llamamos, cuando eso lo hace el Partido Socialista, es congelarlas. Y ¿No la han congelado ahora? usted está diciendo que se puso por acuerdo que se incrementaba el IPC. No sé, pero me dice que puso el Partido Popular la cláusula de que se incrementaba el Pacto de Toledo de el IPC. 1995, que luego el partido, la cláusula undécima lo ponía, se pactó entre todos y luego se puso el IPC. Eso. Entonces, en el 2010 incrementamos el 1,3%, en el 2010 incrementamos el 1,3%, que es el IPC del 2010, y resulta que lo estamos haciendo mal. No la habéis incrementado el IPC. El 1,3%, lo que ha sido el IPC. La habéis congelado, no mintáis. No, se ha subido el 1,3%. Es que se la ha subido, venga. Pues nada, que todos los ¿No lo diga la de los funcionarios? Por supuesto. ¿Y lo de las pensiones? Una cosita, como veo que ya el debate está... Sí, ya está un poquito tenso, vamos a dar. No, lo primero que tengo que decir es que al menos yo estoy bastante satisfecho con cómo se ha ido desarrollando, porque dentro de la intensidad del debate yo creo que se respeta la forma y se ha sacado claro algunas cosas. Entonces yo personalmente estoy contento. Como el debate ya está dando lugar a intervenciones del público, si os parece, hacemos un turno de palabras y cuando concluya el turno de palabras, a modo de conclusión, pues intervenís ambos, ya para rematar un poco la... Claro, si hay alguien lo que sea. Bueno, tengo que decir también que se me olvidó en los agradecimientos que no solo tenemos aquí a socios y vecinos, sino que contamos con responsables municipales, por una parte son inscritos seguro y la subdirectora de actividades de la conseguir. También tenemos el consejero del Partido Socialista y se me pasó un poquito a hacer un comentario de esa relación al principio. Entonces, yo creo que el debate ha sido bastante interesante. Yo, por la oración de la gente, ha creado un espacio en una intervención y otra. Y me gustaría que hubiera alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario, dirigido a cualquiera de los dos, a los dos. Y bueno, no sé, Pepe hace referencia antes al sector de salud aquí, hablaba de una serie de cosas, no sé si quieren. Sí, bueno, sí, no, simplemente si he intervenido es porque es que no he podido soportar. No he podido contenerme en el sentido de que no me puede decir que no se han congelado las pensiones, pues no sé, que te hace saltar porque una cosa tan evidente que se han congelado las pensiones, pues y el IVA, que yo sepa, ha sido el gobierno del PSOE el que ha subido el IVA en estos últimos años, ¿no? Simplemente agradecer a la asociación Unidos por los Pacientes también este debate. Me parece interesantísimo, me hubiera gustado mucho que incluso se hubiera transmitido por televisión. Ahora a través de internet tenemos la posibilidad, porque igual incluso... Os invito a que lo colguéis en internet porque la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta? Yo no voy a hacer ningún comentario, nada más que me ha gustado mucho, sobre todo el respeto en la corrección que hemos tenido todos los presentes aquí. Que esto que es encantado. Que yo he asistido a otros actos similares donde se han formado follones y cosas desagradables que eso me ha quitado incluso de yo asistir a asambleas y cosas porque siempre he salido decepcionado. Y ha habido una corrección aquí, vamos, magnífica, y eso me ha sorprendido.
puesto que aquí la gente que vemos, los asistentes que vemos, somos de distintos partidos, pero hemos mantenido en todo momento la corrección, eso me ha encantado. Bueno, pues ya esta sugerencia, hay un par de intervenciones que lo están trabajando a bien. Sí, me quería hacer una pregunta a los dos intervinientes, que es que hablamos de empleo, de que vamos a crear empleo, pero bueno, quisiera saber por parte de los dos algunas propuestas de cómo o de qué manera se va a crear ese empleo. ¿Quieres comenzar tú? Sí, yo había hecho alguna anotación respecto a lo que había comentado la compañera en cuanto a esas reiteraciones, ¿no? A esos 5 millones de empleos que se crearon en una época que lógicamente nos tenemos que alegrar todos, ¿no? Al fin y al cabo revirtieron en nuestra sociedad, revirtió en la riqueza de nuestro país, pero lógicamente todo tiene su doble perspectiva o su valoración alternativa, ¿no? Sobre qué modelo creamos, sobre qué modelo pusimos en marcha en aquel momento, y lógicamente la responsabilidad de ese monocultivo desde un punto de vista productivo, todos sabemos que tiene unos riesgos, y no es lo mismo remontar una sociedad con, además lo dicen los economistas, ¿no? Hay que diversificar el riesgo. Pues en esto igual, el hacer de que el sistema productivo de un país se focalice en un solo elemento, pues acaba siempre en el mismo sitio. Y eso lo tenemos en todos los elementos. Si nosotros nos dedicamos a hacer un único cultivo, y hablo ya desde el punto de vista de agricultura, y nada más que ponemos a producir trigo, pues acabaremos tirando por suelo el valor del trigo. Eso es indiscutible. Entonces, ¿qué es lo que hizo o qué es lo que está haciendo el Partido Socialista? Pues procurar atajar esa sangría que se cae se cae de manera inmediata en cuanto se corta la evolución de ese mercado que está saturado. Lógicamente, eso llega un momento en que eso es de un día para otro. Eso es de un día para otro porque no hay salida. ¿Y qué se hace en aquel momento? Pues se pone en marcha medios para poder abordar esa sangría. Tú cuando tienes un herido, por lo primero te tapas y luego mira a ver si tiene otro problema interno más malo que hay que curar. Como tiene una enfermedad interna o tiene una hemofilia que la tenemos que tratar después. ¿Y qué se hizo? Pues poner en marcha el Plan E, poner el Proteja, poner el Menta, que ha sido muy criticado, pero que yo creo que en ese momento lo que pretendía era atajar ese primer momento donde un colectivo tan importante como era el que se había dedicado a la construcción, que por otra parte nos tocó sufrir en otras labores porque el campo quedó abandonado, porque no había mano de obra en el campo, porque teníamos que ir a buscar a los inmigrantes para que se hicieran cargo del trabajo del campo, porque el chaval que estaba en el campo o que estaba estudiando, pues se le había encaminado a ese tipo de trabajo porque resultaba muy lucrativo, y creó pues la situación que tenemos ahora, que ahora nos echan la culpa de que el nivel formativo, de que el fracaso, de que el número de chavales que complementan su formación haya disminuido, pero todo tiene su relación. Y eso, de esos 5 millones de puestos de trabajo, habrá que ver cuánto eran de ese monocultivo. Que se caen, eso se cae automáticamente, y todo lo que se arrastra. Porque no se cae el albañil, el escayolista, el encofrador, el carrallista. Se cae el transportista, el que presta los servicios, el que le cambia la rueda a los camiones. O sea, se caen todos, un número muy importante de empleos que han hecho que determinadas empresas, pues, pequeños, medianos empresarios, autónomos, pues, se encuentren en esta dificultad, con pago a proveedores, y lo diré, la empresa que estaba haciendo este centro de salud se ha visto inmersa en esa situación y la hemos tenido que sostener con mucho mimo para que pudiese llegar al final el compromiso que tenía para hacer el centro de salud, que afortunadamente, y espero que a final de año o a principio se pueda poner en marcha para que todos los vecinos del barrio lo tengan. Por lo tanto, eso es el primer momento. El segundo momento es cambiar el modelo productivo, pero un modelo productivo no se cambia de la noche a la mañana. Un sistema como el que tiene
países donde la tasa de paro ha sufrido menos alteración, pues como ha sido Alemania, con un sistema industrial, como ha sido Francia. Lógicamente eso necesita de un tiempo y en ese sentido se está focalizando, pues se hace lo que decía el presidente, ¿no? De dar la base que supone una educación, una formación, una implicación en la investigación, en el desarrollo, en la innovación, que haga que esta sociedad y que los que la conformamos nos pongamos el chip de que no vale el pelotazo, que no vale esa empresa que hoy invierte y mañana saca 20. No, esto es el desarrollo de un sistema económico y de un sistema productivo que tiene que mirar más lejos, que tiene que tener alturas de mira, porque a largo plazo será mucho más constante, será mucho más productivo. No podemos olvidar que cada euro que invertimos en innovación, en desarrollo tecnológico, revierte a medio plazo en 50 euros. Por lo tanto, esa es la dirección que desde el gobierno andaluz, desde el Partido Socialista, se quiere impregnar a la sociedad para que cambie esa forma de entender el avance, el progreso y, por supuesto, la generación de empleo. Se puede porque hay mucho ruido. Por favor, si queréis, Es que estoy un poco resfriada y no tengo suficiente para hablar. Nosotros como propuesta, nosotros partimos de la base de que el empleo no se puede crear por ley o por decreto. El empleo lo crean los autónomos, lo crean los empresarios. La mayoría del tejido productivo aquí en la provincia de Sevilla, un 80%, y en casi toda Andalucía prácticamente igual lo conforman los autónomos. Nosotros proponemos facilitar la capitalización del desempleo al 100% para emprender un negocio, deducciones fiscales, como hemos dicho, de 3.000 euros a la contratación del primer trabajador. Queremos agilizar los trámites, queremos una autorización única y exprés y negociar con las comunidades autónomas y ayuntamientos para tener quien quiera crear una empresa sea mucho más fácil, porque aquella persona que tiene que invertir, encima del miedo que lleva ya en el cuerpo y el problema que tiene de crédito, pues que encuentre facilidades, que no tenga tanta burocracia. Queremos crear un fondo capital semilla. Queremos también adaptar por la formación y el reciclaje de trabajadores. Sabemos todos que muchos trabajadores, y ahora explicaré ese tema, vienen del sector de la construcción. Entonces la gente necesita reciclarse, pero también hay muchas mujeres que antes pues no trabajaban o dejaron de trabajar en su tiempo para dedicarse al hogar, que por desgracia no se comparte al 50%, desde aquí lo reclamo que sea, que veo muchos hombres que las labores son de todo y que necesitan, digamos, un reciclaje profesional. Nosotros queremos adaptar la oferta a la demanda. No tiene sentido que, por ejemplo, en Córdoba hasta hace poco había escuelas taller de náutica y no había ninguna de agroindustria. Eso es absurdo. Tenemos que buscar una formación cercana a lo que demandan los ciudadanos. Queremos adecuar el sistema de módulos, el sistema objetivo en el IRPF, que es el que pagan los autónomos. Queremos reducir para microempresas IRPF hasta el 20% lo que hemos comentado. Luego en sociedades para microempresas 5 puntos. Y nosotros queremos también que aquel empresario que en lugar de distribuir beneficios los reinvierta en la empresa, porque al final eso supone que va a generar más riqueza y más empleo, pues que tenga también deducciones fiscales. No es lo mismo que el que reparte que bueno, al fin y al cabo se arriesga. Con respecto al tema de que se habla de la construcción, a ver, ni siquiera el gobierno andaluz, ni el gobierno nacional, ni el gobierno de Madrid, ellos no crean empleo, lo crean los empresarios. ¿Qué ha ocurrido? Que había un crédito que daban las cajas de ahorro, en las que nos sentábamos todos, para que en Andalucía la caja de ahorro, yo por cierto, sin creer en la igualdad y sin necesidad de cuotas, era la única representante en la comisión de control de la caja mujer, sin necesidad de que nadie me pusiera. La caja de ahorro, que es pública, los bancos han dado el crédito con demasiada ligereza.
no se han parado a mirar su reglamento de inversiones, que suele decir que hasta que tú no tengas un 30% disponible, libre, después de pagar la hipoteca, no se debe dar una hipoteca. Y el crédito ha fluido, no hemos creído que todos éramos ricos y hemos ido así. También es cierto que nosotros, por ejemplo, no creamos solamente dinero del ladrillo, porque que el ladrillo se estaba viendo, yo creo que las autorizaciones medioambientales de impacto ambiental las da la Junta de Andalucía, y que Griñán, que era consejero de Hacienda entonces, veía cómo le crecía la recaudación por impuestos a transmisiones patrimoniales y acto jurídico documentado, que es el que mueve el mercado inmobiliario, a la bestia, que no crecía igual que el de sociedad, y eso era obvio. Nosotros en los 8 años de gobierno creamos una media de 19.908 trabajadores al año en sectores de industria y servicios. En esta etapa se han conseguido 4.500, la etapa socialista, en los 8 años 4.542 afiliaciones al año a la Seguridad Social de todos los sectores. No solamente apostamos por el ladrillo, pero sí es cierto que todo el mundo nos creemos ricos, y ahí meto a todos. Cualquiera, tenemos un vecino o un amigo que escuchaba a dos en un bar y eran promotores, y cualquiera compraba un piso y ya no era el piso para vivir, era el piso, y bueno, y si nos metemos en otro y luego le damos el pase, eso lo hemos oído todo, y pensábamos que el dinero ese que nos daban no era fácil de devolver. Nosotros pensamos que apostando en esta forma, ayudando a los autónomos, apostando en I+D, luchando mucho en la Unión Europea para que no todo el tema de la política agraria común salga bien y que no tengamos que ir al pago por hectárea, a la cuota plana, a la tarifa plana, que eso no nos beneficia a Andalucía, y vayamos y luchemos por nuestros derechos históricos, y que tampoco, yo estoy de acuerdo con el cultivo ecológico y el medio ambiente, pero no se puede pedir el 20% del olivar que se cultive en medio ambiente, porque eso verdaderamente es imposible. Quien conoce el olivar lo sabe. Queremos luchar con los sectores y bueno, apoyar a la gente, que todo aquel que quiera montar un negocio, que quiera mostrar empleo, crear empleo, porque se encuentre el respaldo detrás y facilidades burocráticas. Por otro lado, también pensamos que en formación es necesario invertir, y creemos también que bueno, que de esta se sale, que hay que ser un poquito optimistas y que luchando entre todos podremos conseguir algo mejor. También es importante la calidad del empleo. Ahora mismo hay 21 tipos de contratos. La última reforma laboral que se hizo el 24 de mayo del 2010 no ha servido para reducir la temporalidad. En esta provincia ha crecido un 17% la temporalidad, y el 95% prácticamente de los contratos son temporales. Ahora mismo es fácil despedir, porque en la provincia de Sevilla 230 trabajadores se van a la vida al paro, y creemos que hay que acercar más los tipos de contratación, hay que ir por la negociación colectiva, y yo desde luego soy de las que creo que también hay que ajustar los horarios laborales un poquito a lo que es la Unión Europea. Gracias. Había una palabra cuando eso si hay alguien más, porque si hay alguien más, porque ya se está creando un cierto orgullo de la gente más, si hay alguna palabra más, lo anotamos, o si no, cumpliría la palabra de una palabra de público antes de terminar las conclusiones de intervenir. Si hay alguien más, pues sería la última palabra. No, yo simplemente lo que quería agradeceros el acto y felicitar a ambos por el debate, diría muy interesante en contenido y en las formas como transcurrido. Se demuestra que, independientemente de lo que cada uno pensemos, los dos grandes partidos que optamos a tener opciones de poder salir al gobierno de España, tenemos dos modelos muy diferentes de sanidad, como en otras grandes cosas, porque evidentemente representamos dos visiones diferentes de la sociedad. Y que yo creo que felicitar a los ponentes por cómo cada uno ha expuesto cuáles son sus puntos de vista y qué pensamos sobre el sistema sanitario y cómo hacerlo, cómo financiarlo, cómo asegurarlo. Y además parece muy ilustrativo el debate, así que felicidades. Muchas gracias. Pues si os parece, a modo de conclusión, podemos terminar la palabra de cada uno, ya con un poco y de alguna forma resumiendo, destacando lo más importante que hay del tema de sanidad. Si queréis, hacemos como el principio, empieza tú y ya concluye. Vale, pues si queréis, bueno, que comiencen ya las conclusiones, si lo desean, simplemente hablamos de conclusión. Ya. No, es por una necesidad física, que dije no buscamos de nada.
No, yo simplemente hago mías las palabras de mi compañero en el ayuntamiento, aunque no de grupo político, pero sí que somos los dos capitulares de esa gran casa de Sevilla en la que estamos todos los partidos representados. Nada, dar las gracias a los vecinos por invitarnos, que cada vez que tengamos un debate de este tipo o tengáis alguna inquietud, pues mi partido, en la medida de lo posible, igual que a lo mejor la corredora de Izquierda Unida, que me hubiera gustado venir, no ha podido, pero que estaremos aquí. Y que nada, que yo creo que hay dos formas distintas de gobernar, incluso 3 y 4, porque hay más partidos que se presentan en estas elecciones. Yo he intentado dejar clara la de mi partido político y la posición que he presentado, pero también, y que nada, que espero haberos sido de utilidad, que el debate haya sido clarificador para vosotros y nada más, buenas noches, muchas gracias. Y disculpad porque además Bueno, pues un poco un poco en el tono en que se ha desarrollado todo este acto, ¿no? Agradeceros a todos los que habéis estado aquí por la participación. Como se ha dicho, lógicamente hay diferencias a la hora de gobernar y además son reflejos de la propia sociedad. Yo hacer hincapié en lo que creo que es fundamental, lo que nos había traído, que era hablar sobre un elemento que más que nunca en situaciones de dificultad pues hay que poner en valor, hay que intentar mantenerlo. Yo estoy convencido de que todas las fuerzas políticas no pueden dilapidar en el momento actual ese estado de bienestar que hemos conseguido en los últimos 30 años y sin duda contribuirá a que sea así. En ese sentido hay modelos que lo orientan de una manera y modelos que lo orientan a otra. Yo creo que el modelo que se ha desarrollado en Andalucía, el modelo que se puso en marcha con el gobierno del Partido Socialista, han demostrado su eficacia. Es un entramado complejo, es un entramado difícil, pero es un entramado justo, solidario y donde ha permitido que haya una cohesión social absoluta y sobre todo de los principios de que todos aportamos, entonces, pero que lo hacemos de verdad en función de lo que cada uno puede aportar. Y yo creo que ahí es donde radica la grandeza de ese sistema, ¿no? Y que posiblemente con otros elementos pues eso no tenga que ser así porque entrarían en juego otros elementos. Por lo tanto, mi mensaje lógicamente es el de apoyo a ese modelo, que es el que respalda el candidato socialista y para el cual, pues sin duda, como es obligación mía, pues yo le pido el voto a los que están aquí presentes. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer una vez más de parte de la Junta Directiva de vuestra participación. Yo estoy satisfecho, tal y como adelanté antes, de cómo se ha desarrollado el debate. Yo creo que ha tenido su intensidad de alguna forma, yo creo que eso es y nuestra intención, como os digo, no es solo terminar aquí, sino desarrollar una campaña de fomento del voto en el barrio. Y dado la experiencia interesante que hemos vivido ahora en el municipal, pues me atrevo a adelantar que para la próxima elección de autonómica, en torno a marzo del año que viene, retomaremos este tipo de debate de charla y cuando toque, pues pasaremos a la parte política para que tengan también aquí su espacio. Desde luego, en cualquier otro momento, siempre que no se pise, no oportunidad, este espacio que está para